Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más en la librería del Virrey para conversar sobre una nueva publicación. En este caso se trata del libro Los Nuevos Incas, escrito por Raúl Asensio, La economía política del desarrollo rural andino en Quispicanchi 2000-2010, una publicación del IEP. Cerca de más de 400 páginas, si no me equivoco, escritas por un historiador. Raúl, un gusto conversar contigo. Gracias, Javier, un gusto estar acá. Raúl es historiador, escribió hace varios años un excelente libro sobre un personaje fascinante que fue el matemático Lacondamine, en la época de la colonia, ¿no? En un estilo muy fluido, pero ahora has dado un giro en tus intereses y te has puesto a hablar sobre el siglo XXI, sobre el presente. ¿Por qué ese giro? ¿Qué pasó? Bueno, ese giro tiene mucho que ver con lo que hacemos en el Instituto de Estudios Peruanos, que es compaginar entre nuestras propias agendas de investigación más personales. En mi caso, como tú has dicho, yo vengo de una formación de historiador además de la Edad Media y la Edad Moderna, sí. Y junto con esas agendas personales tenemos que compaginar agendas más de actualidad. En este sentido, este es un libro que, como comentábamos en la presentación que tuvimos ayer en el Instituto, proviene de una serie de proyectos de investigación y de consultorías que le fueron encargadas al Instituto de Estudios Peruanos y en las cuales yo participé como parte de un equipo. Y posteriormente ha ido evolucionando, pasando de ser un proyecto muy concreto y muy acotado, definido con los términos de referencia, a ser un proyecto de investigación sobre la transformación del mundo rural peruano en las últimas décadas. Raúl, tú has escogido la provincia de Quispicanchi, ¿no? Quizás para los amigos que no tienen mucha idea de qué es Quispicanchi, Quispicanchi es, luego de la convención, la segunda provincia más grande territorialmente de Cusco, y es una provincia con mucha historia, con mucha cultura. ¿Por qué escogiste Quispicanchi? Creo que escogimos Quispicanchi por una combinación de elementos. Primero, francamente, por un tema de factibilidad. En Quispicanchi existe un conjunto de ONGs, un conjunto de instituciones que han trabajado en la provincia desde hace unos años, desde hace décadas, y que eso permite que tengamos un volumen de información comparativamente con otras provincias que nos permite reconstruir la historia del territorio en las pasadas 5 o 6 décadas. O sea, digamos, no estamos empezando de cero, es lo que quiere decir. Exactamente. Existe una tradición de estudios de la provincia y de gente que trabaja allá, de la cual tú mismo eres parte, que ha ido acumulando información que nosotros, quienes venimos ahora a reconstruir estos procesos, nos permite ya no partir de cero. Ese sería un tema. El otro tema que nos lleva a Quispicanchi es que se trata de una provincia muy particular. Una provincia particular, en primer lugar, por lo que tú has señalado, por su larga historia. En segundo lugar, por su ubicación geográfica, cercana a Cusco, pero también muy rural en cuanto a la composición de su población. Y en tercer lugar, porque de alguna manera es una región particular, en el sentido de que permanece relativamente al margen, relativamente, saca la palabra importante, de algunas de las grandes convulsiones que ocurrieron en el Perú en los últimos años, las últimas décadas. Los conflictos mineros. La violencia política, los conflictos mineros, etc. Sí, Raúl, Quispicanchi, como tú has dicho, es una provincia muy cercana al Cusco, pero no es el Valle Sagrado, es el sur de Cusco, ¿no? Exactamente. Y seguramente algunos amigos saben que hay una enorme peregrinación a lo que se llama el Santuario del Señor de Coyuriti. Esta es una zona que fue además una de las zonas de la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Entonces, como decíamos, una zona además muy estudiada por las ciencias sociales, antropólogos, historiadores, ¿no? Pero lo que tú nos muestras es el Quispicanchi del siglo XXI, ¿no? Una provincia que, a pesar de la pobreza, que creo que es un poco lo que muestra el libro, y a pesar de, y yendo a contracorriente de las habituales imágenes que tenemos de las provincias pobres del Perú, Quispicanchi era una de las 10 más pobres, y no sigue siendo, ¿no? Y tú me puedes aclarar eso, ¿no? Lejos de esa imagen de estancamiento, de aislamiento, ¿no?
tu libro lo que muestra es quispicanchinos haciendo toda clase de cosas. ¿Puedes contarnos un poco esa dinámica? ¿Cómo la resumirías tú? Sí, yo creo que el mensaje que quiere transmitir el libro es: están pasando cosas en el medio rural peruano. Están pasando cosas que nos llevan de alguna manera a dejar atrás esos estereotipos que tú has señalado. Y creo que el libro apunta en una dirección que todavía, ni desde el lado de las ciencias sociales, ni tampoco desde la acción política, somos del todo conscientes. Y es como esa situación que teníamos en el país hace 20, 30 años, en la cual el sur andino era la parte más pobre, la parte comparativamente, digamos, menos movilizada económicamente, incluso políticamente en algunos momentos, versus un norte que era más dinámico, que está de alguna manera comenzando a cambiar. Lo que nos muestran las estadísticas oficiales, y este libro es parte de esa historia, es cómo en todo el sur andino, y especialmente en Cusco y zonas de Puno, tenemos un proceso de activación económica muy importante vinculado a procesos de renovación política. ¿Cómo son esos procesos de renovación política? O sea, tú hablas de un nuevo tipo de alcalde. Así es. Y una forma diferente de hacer política desde la municipalidad, en una provincia que además hay que decirlo, quizás la gente no lo sabe, es una provincia con mucha presencia comunera, es una de las grandes provincias comuneras del Perú, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los cambios? La historia que cuenta un poco el libro es de un grupo que yo llamo los nuevos incas. ¿Quiénes son estos nuevos incas? Son los alcaldes de tradición rural, los alcaldes de extracción campesina, que a partir del año 2000, más o menos, comienzan a llegar al poder. Comienzan a llegar al poder y tienen una serie de características que los hacen particulares respecto a otras generaciones de líderes campesinos. Básicamente, el hecho de que ellos han sido socializados en el periodo post-reforma agraria. Son, por llamarlo de alguna manera, los hijos de la reforma agraria. Son la primera generación de hombres libres, digamos. Son la primera generación de hombres libres y la primera generación también de comuneros que acceden a la universidad. Claro. Acceden a la universidad en un contexto post-reforma agraria, apoyados por sus propias organizaciones campesinas, por supuesto por el esfuerzo de sus familias y por el entramado de ONGs y cooperación internacional que se instala en Quispicanchi y en general en el sur de Cusco a finales de los años 70. Acceden a la universidad, pero no son la típica historia del rural, la persona de extracción rural que accede a la universidad y se olvida de sus orígenes, sino que al contrario, regresan a trabajar en sus territorios en este entramado de la cooperación internacional, de programas sociales, de programas estatales de desarrollo rural, y tienen siempre una pierna en el mundo rural y una pierna en el mundo urbano. No se desligan de sus propias comunidades y a partir aproximadamente del año 2000 comienzan a dar el salto a la política. Ahora, tú has hablado de... Es un contexto de post-reforma agraria, como tú has señalado, yo trabajé en esa zona a inicios de los 90, es decir, cuando se estaban dando algunos de los procesos que tú mencionas, y ya en esa época uno veía esta movilidad, ¿no? O sea, yo siempre tuve esa imagen de, acá la gente siempre se está moviendo. Sí. La gente trabaja en los lavaderos de oro, cuando no hay trabajo en el campo, baja a la ciudad, yo trabajé en la zona de Puna, en Ocongate, ¿no? Baja a la ciudad a veces para conseguir algún trabajito obrero, ¿no? Y esto que tú decías, ¿no? Jóvenes que son del campo, que acceden a la educación superior y que regresan, ¿no? Y entran a las ONGs, ¿no? Como tú has contado, está el CAIJO, Amampoma, otros proyectos más de la cooperación internacional. Pero yo recuerdo que en esa época la sensación que teníamos quienes trabajábamos ahí es, bueno, intentamos montones de cosas para que esto se transforme y no vemos los cambios, ¿no? Y claro, cuando uno lee el libro dice, bueno, había que esperar un poco, ¿no? O sea, ¿cuáles dirías tú que son los cambios que generan ya estos actores políticos, estos alcaldes, ¿no? Cuando llegan al poder? ¿Qué cosa cambia? La política, tú dices que ellos son distintos a los anteriores. ¿Cuál es el cambio central? Cambia en primer lugar la economía política de la provincia, en el sentido de que ahora son las zonas rurales y no las zonas urbanas de valle, no los pueblos los que tienen mayor peso político. Esto implica cambios en torno a la distribución del presupuesto y en cuanto a la orientación de las actividades de las municipalidades, que creo que es el gran cambio. En el libro trato de definirlo con el concepto de keynesianismo andino. Keynes, si recuerdas, claro, era el gran economista norteamericano que nos decía que dentro de una lógica de economía de mercado, al Estado le correspondía un gran papel como activador de la demanda. Así es. Básicamente a través del uso de fondos públicos para activar la economía. Y lo hacía a través de grandes obras de infraestructura. Exactamente, ¿no? Básicamente a través de grandes obras de infraestructura. Sí.
Lo que encontramos, más allá de que probablemente muchos de estos líderes no saben quién es Keynes, es una aplicación de estas teorías al contexto andino. Estas municipalidades, dirigidas por estos líderes campesinos, se conciben a sí mismas como promotoras del desarrollo económico de estas regiones, básicamente como activadoras de la demanda y de la producción. Son municipalidades que se asumen como su principal tarea activar la economía de tal manera que se generen ingresos a sus productores. Y esto lo hacen de dos maneras. Por un lado, con un gran número de pequeños proyectos productivos que en gran medida son heredados de la época de las ONGs. Y que tendrían que responder a las muchas comunidades que hay en la zona. Efectivamente. ¿No? Y esa es la segunda parte. ¿Por qué le decimos que es un keynesianismo aplicado al contexto andino? Porque la lógica de distribución y la lógica de asignación de los recursos sigue muchas veces pautas que están heredadas de la economía moral andina, con la idea de es importante distribuir y mantener el equilibrio siempre. Mantener el equilibrio entre comunidades, mantener el equilibrio entre familias. O sea, que no se genere, digamos, una desigualdad interna mayor a la que ya existe de por sí. Exactamente, exactamente. ¿No? Ahora, hay un tema que me dejó pensando al leer el libro, y es lo que uno ve es que en los años 90 hubo toda una promoción del desarrollo local y la municipalidad como centro. Sí. ¿No? Como centro, y las comunidades pasaban a un segundo plano. Sin embargo, en la lógica de estos alcaldes, varios de ellos, algunos yo los conozco personalmente, y que participaban de estos procesos, le hacen una variante, porque la comunidad es clave para todo esto, ¿no? Y lo que la comunidad espera, Sí. ¿no? Es como que hay un quiebre, y esto tú dices que se enmarca en toda la mirada del desarrollo rural, ¿no? No sé, quizás en ese debate que había en los 90, un poco un debate medio absurdo, pero se daba, quizás el error estaba en tener una visión demasiado urbana de la municipalidad, ¿no? Y ellos se encuentran la salida de ese problema, no sé, Creo que en parte va por ahí. En parte va por ahí la idea de la municipalidad, como te decía antes, ya no al servicio de, digamos, una visión más clásica de municipalidad como centro urbano, de promoción urbana de servicios públicos, que también, sino como una comunidad enfocada como una suerte de segundo piso de las comunidades. Una suerte de federación, si queremos llamarlo así, de comunidades, claro, en la cual el operador de las políticas municipales es la comunidad. Exacto. Ahora, es una variante, digamos. Eso es una variante, efectivamente. Es una variante. Ahora, eso también genera determinados problemas de la propia economía política de las municipalidades. Y es que efectivamente quienes viven en las localidades cabeceras de distrito no siempre se encuentran conformes con este giro. Claro, ahora también tú señalas algo, que es esta tensión entre los viejos pueblos, vamos a decir, de mestizos o misis, como se le llamaba, donde normalmente vivían pues los que habían sido mayordomos de la hacienda, los comerciantes, que se convirtieron en comerciantes, ¿no? Y estos pueblos o centros poblados que más bien eran de básicamente población comunera, ¿no? Y es claro que al final la dinámica se resuelve no necesariamente en que estos le ganan a los otros, sino que toman el poder y los pueblos es donde está la sede del distrito, ¿no? Sí. Ahora, hay otro tema que yo te quería plantear, ¿no? Y es este tema de la identidad. O sea, hay mucha modernidad en la lógica de actuación de estos alcaldes, pero a la vez hay un discurso que está impregnado de una serie de narrativas, relatos culturales sobre la región, sobre la zona, ¿no? ¿Cómo se compagina esto? Sí, o sea, creo que una de las cosas más interesantes que estamos viendo en muchos espacios rurales y que se ve perfectamente en Quispicanchis es como este nuevo actor social, estos alcaldes de extracción campesina, interpretan su propia intervención, su propia actuación a partir de un discurso que resucita, que recupera mucho elementos tradicionales. Hay una lógica de renacimiento andino, de ahora es el momento en el cual, después de 500 años de opresión de la cultura andina, por fin tenemos el poder y por fin tenemos la capacidad de moldear una sociedad rural a nuestro estilo, de acuerdo a nuestros intereses. Y eso se reviste generalmente de discursos culturalistas muy fuertes. Discursos culturalistas que aunan los propios discursos emanados de la reforma agraria de autonomía campesina, junto con los discursos de reivindicación étnico-cultural del pasado incaico, que
tienen su origen en los años 40 y 50 en la ciudad de Cusco, con unas lógicas que sabemos de clase media urbana, pero que ahora son reapropiados por los alcaldes rurales para insertarlos dentro de sus propias narrativas. Ahora, lo interesante es que hay por un lado este elemento de, efectivamente, lo incaico, Sí. pero hay cierto elemento que viene más de lo que se llamaba pues hace algunos años, que se hablaba de la religiosidad popular, qué sé yo, ¿no? Todo el tema del pago a la tierra, además esa zona ha sido muy estudiada. Sí. Cuando uno lee unos capítulos del libro, uno lo que ve es que algunos de esos actores leyeron pues a Manuel Marsal, por ejemplo, ¿no? Que escribió una famosa etnografía sobre el mundo religioso de Urcos en fines de los 60, ¿no? O a otros autores. O sea, uno ve que hay un viaje de ida y vuelta Totalmente. entre esos actores y estos intelectuales que producían discursos, pero es esta combinación de lo inca con lo comunero, no sé cómo llamarlo, pero que es distinta a otras, a los discursos que, pensemos en los años 30, no sé, ¿no? ¿Es un neoindigenismo? ¿De qué estamos hablando? No sé si neoindigenismo es la palabra, sí diría, y estoy completamente de acuerdo con la observación que tú has hecho, de que mientras el incaísmo original de clase media es netamente reivindicación de lo inca, el incaísmo es solamente un componente del discurso de renacimiento andino. El discurso de renacimiento andino que manejan estos alcaldes rurales tiene varios componentes. Uno de ellos es lo inca, sí, pero no es lo único. Es más fuerte quizás, como tú dices, esta reivindicación de la cultura popular, de la religiosidad popular andina. Y es en este juego de ida y vuelta entre propuestas urbanas y propuestas rurales, retomando ese tema que te decía antes, es tener un pie en el mundo urbano y tener un pie en el mundo rural lo que hace diferente a las narrativas que ellos generan. Hay discursos de ida y vuelta entre lo que promueve la academia, lo que promueven los intelectuales urbanos y los propios discursos que se emanan de las comunidades. Ahora, otro tema es el tema de el mercado, la economía, ¿no? De 2 capítulos por lo menos creo que dedicas a eso. Cuando tú hablas de la interoceánica, a mí me evocó una conversación con un dirigente de Capana, hace 25 años creo, donde me decía, yo no sé por qué en vez de tanto pequeño proyectito no invierten en asfaltar la carretera, Claro. ¿no? ¿Cuál es el impacto de la interoceánica y en general de la conectividad? Tú no hablas tanto de los teléfonos, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cómo cambia esto la dinámica económica y social de la provincia? Básicamente, ese es probablemente, junto con la emergencia de este grupo de alcaldes rurales, el segundo gran vector de cambio de la provincia. La mejora de la conectividad y sobre todo la mejora de las infraestructuras viarias. Y eso tiene cambios a múltiples niveles. Implica, por un lado, una disminución de los costos de transacción, que implica que los pobladores rurales puedan llevar sus productos a los mercados urbanos con un mucho menor costo. E implica también una mayor disponibilidad de productos en las ferias locales. O sea, los vuelve más competitivos. Los vuelve más competitivos en los dos sentidos. En el sentido de que ellos pueden vender sus productos en la ciudad, pero también en el sentido de que las propias pequeñas ferias están ahora mejor abastecidas. Se convierten en polos de dinamización mucho mayores porque también es más barato llevar productos a la provincia. Entonces tienes una activación del mercado que se produce tanto por que los productores tienen ahora más ingresos como por el hecho de que existe también una mayor oferta de productos. Ahora, pero a la vez eso se engancha, digamos, o se retroalimenta por esta, vamos a llamarlo así, reinvención de las ferias ¿Sí? ganaderas, ¿no? Y eso va de la mano de los alcaldes, de nuevo. Claro, eso tendrías una condición de posibilidad, que son los cambios en los patrones de consumo de alimentos que se producen en la clase media cusqueña. Hemos tenido una expansión enorme de la demanda de carne de vacuno y de lácteos. Básicamente porque esa es la nueva demanda de los nuevos patrones de alimentación de las clases medias cusqueñas. Y eso lo que hace es que, sobre todo estas zonas rurales, que eran abastecedoras tradicionales de productos, exista una mayor presión para producir más. Y luego, sobre eso se monta la política de los alcaldes para decir, ok, aprovechemos esta oportunidad para generar ingresos para los pobladores rurales, que ya no sean solo los intermediarios quienes se benefician de este boom ganadero, sino creemos pequeñas ferias con reglas de comercialización diferentes, en las cuales una mayor parte de la ganancia vaya para el productor y no para el intermediario. Porque el gran nudo, lo que yo me acuerdo, además está en todos los libros sobre economía campesina, era la comercialización, claro, ¿no?
y la imposibilidad del campesino, del productor campesino, por lograr mejores términos de intercambio. O sea, esa era la tragedia. Incluso las ONGs trataban, se mejoraba la calidad del ganado, habían las grandes campañas de sanidad animal, me acuerdo, pero finalmente el precio te lo fijaba alguien que te hablaba casi siempre en castellano, además, Sí. ¿no? Eso cambió. Eso cambió. ¿Cambió o está en proceso de cambio? Okay. Tenemos ahora un conjunto de municipalidades que tienen más recursos, no hemos hablado de eso, pero es probablemente otra de las claves. El hecho de que estas municipalidades, en el momento en el que llegan los alcaldes rurales, se encuentran con una coyuntura extraordinariamente positiva, que es el hecho del incremento de los recursos de las municipalidades vía transferencia por canon y sobrecanon. Esta plata se utiliza para promover nuevas ferias, que están mucho más controladas por las autoridades campesinas y que tienen o tratan de promover términos de intercambio más favorables al campesino. Claro, es un Estado que regula, digamos. Exactamente, ¿no? exactamente. Entran a jugar un rol regulador. Entra a jugar un rol regulador y promotor de la generación de ingresos para determinados colectivos. O sea, es un Estado que apuesta por unos sectores frente a otros, con todos los problemas que eso genera y que están en parte dichos en el libro. Claro. Ahora, un poco para ir terminando, ¿no? Y tiene que ver con el tema que tú acabas de plantear de los recursos. Esta feliz coincidencia, vamos a decir, entre una generación de alcaldes campesinos, ¿no? Con una visión de desarrollo rural que se alimentó de su paso por diferentes instituciones, ONGs, en fin, o porque fueron beneficiarios de ellas, ¿no? O sea, tanto como promotores como beneficiarios, ¿no? Se coincide con el boom de los recursos en una provincia que, como tú bien señalaste hace un momento, no tiene ningún gran proyecto minero. El único gran proyecto de infraestructura ha sido la interoceánica, que sí, es bienvenida por todos, ¿no? Y que además no fue golpeado por la violencia política. Hay toda una discusión sobre por qué fue eso, pero no fue golpeado por la violencia. Entonces, pero este contexto cambia, sí, porque se acabó el boom de los minerales. Entonces, ¿podrá Quispicanchi este avance que ha tenido, vamos a decir, esta transformación, podrá sostenerla básicamente por su vínculo con la capital, con la ciudad de Cusco, o vamos a tener un declive, una caída, una crisis? ¿Cómo lo ves tú? Esto es un poco de futurología, pero... Claro. En realidad, esa es la pregunta con la que yo acabo el libro, porque efectivamente es el tema que creo que ahora está candente, no solo en Quispicanchi, sino en otras muchas provincias rurales del sur del Perú. ¿Qué va a pasar? Hemos tenido un proceso de activación de mercados locales gracias en buena medida al empujón de estos fondos provenientes de canon y sobrecanon. Ahora que ya el empujón se le dio y probablemente se van a retirar estos estímulos externos tan fuertes, ¿van a mantenerse este círculo virtuoso de mayor demanda? No lo sabemos. Yo soy optimista, relativa y cautamente optimista, en el sentido de que creo que se han generado encadenamientos, se han generado capacidades locales, existe una dinámica en la cual muchos de los productos que se venden en los mercados locales son consumidos por los propios habitantes locales, con lo cual todo esto creo no va a desaparecer, pero es evidente que ese shock va a ocurrir. Claro, pero digamos, no va a volver a la situación de hace... Yo diría que no. 25 años. Yo diría que no, porque efectivamente esa demanda interna ya está creada. No es una gran demanda interna, pero esa demanda interna del propio territorio, de los propios pobladores rurales, ya está creada. Entonces sí existe determinado nivel en el cual esa activación económica se sostiene sobre la propia demanda interna de cambio de los patrones de consumo de los propios pobladores rurales. Entonces sí creo que parte de esta activación comercial va efectivamente a mantenerse. El tema es qué va a pasar en el ámbito político. Una vez que las municipalidades pierdan poder, eso va a generar tensiones. Claro. Va a generar tensiones y no sabemos cómo va a ocurrir, cómo se van a negociar esas tensiones. Y además no son pues poderes políticos con un gran respaldo electoral, no son bien debajo de la línea de flotación algunos, ¿no? Hay dos problemas básicamente para la sostenibilidad política. Uno es efectivamente el que tú acabas de señalar, que no nos ha dado tiempo a comentarlo, y es que son alcaldes que llegan al poder en un contexto de enorme fragmentación, con apoyos del 15, el 20%, cuando mucho. Y lo segundo es que buena parte de sus recursos provienen de una fuente sobre la cual ellos no tienen ninguna capacidad de control. Lo que sí no han hecho estas municipalidades, por un tema que sería muy largo de hablar, es generarse recursos propios. Claro.
Eso ha sido una de las tareas pendientes que no se encararon, básicamente porque tiene un costo político altísimo. Claro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por la conversación. Amigos, yo les recomiendo la lectura de Los Nuevos Incas, la economía política del desarrollo rural andino en Quispicanchi 2010. Se los recomiendo por dos razones. Una, porque leyendo el libro ustedes van a conocer cómo es una provincia rural. No todas las provincias rurales son como Quispicanchi, pero van a conocerla. Porque, y esta es la segunda razón por la que se los recomiendo, Raúl es un muy buen escritor, ¿no? Que yo siempre saludo cuando los científicos sociales dejan que la pluma fluya, ¿no? Y no se ahogan en cuestiones más teóricas, ¿no? Que también hay textos para eso, hay momentos para eso. Pero creo que es un libro que va a ayudar mucho para gente que tiene que tomar decisiones sobre política, para gente que le interesa los problemas rurales, para quienes siguen, como yo, la dinámica del conflicto, ¿no?, social en el Perú, y sobre todo para quienes estamos preocupados porque los pobladores del campo, los pobladores de la sociedad rural, puedan ser reconocidos como ciudadanos, porque yo conocí esta provincia, conozco a varios de los alcaldes que Raúl ha estudiado, ¿no? Y como le dije a Raúl, creo que una característica particular es que es la primera generación que no vivió la servidumbre, ¿no? Es una generación que nació libre, y creo que eso también marca, ¿no?, el derrotero y la trayectoria de estos personajes. Bueno, nos vemos.